Por una vez, la imprenta estaba en silencio, aunque el teniente Dahlia siempre había considerado el repiqueteo constante de la máquina una fuente de ruido irritante. Ahora su silencio lo llenaba de pavor. Sentado en su escritorio en los confines claustrofóbicos de su desordenado despacho, miró a través del cristal roto de la pared divisoria que lo separa de la sala de impresión y sintió que se revolvía el estómago por la ansiedad al ver a los auxiliares de la milicia que constituían su personal para seguir con sus labores. Los encargados Ser y Botank estaban ocupados con el mantenimiento de las piezas antiguas de la prensa. Ser estaba engrasando los rodillos de la máquina, mientras que Botank recargaba el depósito de tinta para la próxima edición. Cerca de allí, meneando la cabeza y su cara haciendo movimientos con tics involuntarios. Un enfermo mental tropezó con una escoba agitándola espasmódicamente en sus manos cuando intentaba barrer el piso. Solo el compositor Ferran estaba esperando sin hacer nada, con el rostro apretado con una expresión de estar en un lugar entre la esperanza y la molestia. Estaba de pie al lado de la vacía tabla de composición tipográfica y miró hacia atrás, hacia Delias a través del cristal. Luego, al ver que el teniente lo estaba observando, Ferran levantó una mano hacia el reloj colgando por encima de la imprenta en un gesto de acusación muda. El corazón de Delia se hundió cuando sus ojos siguieron la dirección de la mano de Ferran para echar un vistazo al reloj. Eran las 15 horas, solo tenían una hora para entregar la primera edición del comisario Backford para su aprobación. Una sola hora. Tenían que encontrar algo que escribir, cualquier cosa. Desesperado, Delias volvió su atención a las decenas de documentos oficiales apilados desordenadamente sobre su escritorio. Entre la masa confusa de documentos había copias de los informes de situación, despachos del campo de batalla, estadísticas, comunicados lacónicos y transcripciones. Entre todos los documentos sumaban un registro de todos los eventos de importancia que habían ocurrido en la ciudad de Brocherok en las últimas 12 horas. A pesar de que pasó horas reuniendo y revisando los documentos, Delias no había encontrado nada interesante que publicar. No había buenas noticias, pensó con tristeza. Como la mayoría de días, solo había malas noticias y no se podían publicar. El comisario lo fusilaría en el acto. Sus pensamientos vagaron de nuevo al día, 2 años antes, cuando le comunicaron que sería asignado al imponente edificio del cuartel general en el centro de Brocherok. En un primer momento pensó de que iba a ser recompensado con una asignación de personal. Al principio se había alegrado. Luego, cuando le trajeron a una habitación lúgubre en el sótano, al lado de la sala de impresión, y le comunicaron lo que iba a ser su tarea, imprimir un boletín de propaganda 2 veces al día, que se repartiría entre los defensores de la ciudad, su corazón se emocionó aún más. Le había parecido las respuestas a todas sus plegarias, un personal y una oficina propia, y lo más importante, un trabajo de prestigio que lo mantendría lejos de los combates. Pronto aprendió que, sin embargo, la vida de un propagandista oficial era raramente una feliz. Menos aún cuando era su deber de poner buena cara a un conflicto tan propenso a repentinos reveses y catástrofes no mitigadas como el asedio de Brocherok. Estamos perdiendo la guerra, pensó. Tan perdido en las profundidades de su propia miseria. Esa era la realidad y sin embargo tenía apenas una hora de encontrar alguna noticia buena que pudiera imprimir en el boletín. Una hora. Simplemente no se podía hacer. Necesitaba más tiempo. Al oír el sonido de la puerta de la oficina, Delias levantó la vista para ver a Schulen arrastrando los pies a través del umbral. Trabajaba silenciosamente, a pesar de los espasmos incontrolables de su cuerpo. Schulen se tambaleó hacia él con un cesto de basura en sus manos, la fea cicatriz dejada por el proyectil de un orco, que le había dañado el cerebro, era claramente visible en su sien. ¿Qué pasa, Schulen?, suspiró Delias. La limpieza, dijo Schulen, balbuceando un chorro de saliva mientras se inclinaba para recoger los papeles esparramados en el suelo y el escritorio alrededor de la papelera.
Desesperado por un momento, Delia se preguntó ociosamente si había alguna manera de culpar a Schulen por el retraso en la publicación, y si mentía al comisario Balk diciendo que estaba dando los toques finales a la última edición, y Schulen tropezó con un cubo de agua para la limpieza, mojando los papeles donde tenía redactado el boceto listo para imprimir. Si el comisario decide disparar al patán inútil de Schulen, por mi parte, no le echaré de menos. Rápidamente se dio cuenta de que los demás miembros de su personal tendrían que mantener la misma versión. Feran y los demás no lo harían. Habían protegido siempre a Schulen, con mimos, como si fuera una niña idiota, y se opondrían a cualquier intento de convertirlo en el chivo expiatorio. Entonces, de repente tuvo una visión de las palabras escritas en un trozo de papel arrugado en la mano de Schulen, y sabía que finalmente tenía la respuesta. «Deja lo que estás haciendo», le espetó Schulen, extendiendo la mano con una regla de metal para golpearle en los nudillos. «Deja la papelera aquí y ve a decirle a Feran que tendrá el borrador para la edición de esta noche preparado en 15 minutos». ¿Qué 15 minutos?», dijo Schulen. «Ahora sal de mi vista», gritó Delias. Cuando Shailen se marchó, recuperó el papel que había visto en la mano de Schulen y alisó las arrugas para que pudiera leerlo. Era un informe de contacto explicando un asalto orco en el sector 1.13, 2 horas y media antes. Pero Delias estaba más interesado en un adjunto del evento que había presagiado el asalto, un único módulo de aterrizaje, con intención de desembarcar a una compañía de reemplazos al campo de batalla que se había estrellado en tierra de nadie. Al leerlo, Delia se dio cuenta de que era exactamente lo que había estado buscando. Por supuesto, el curso de acontecimientos necesitaba adornarse un poco, para mantener al comisario Balk feliz y convertir lo que había sido una pérdida inútil de vidas humanas en una resonante victoria. Toda la información básica de lo que necesitaba ya estaba allí, solo tendría que cambiar los detalles y los acontecimientos en el sector 1.13 para adaptarse a sus propósitos. Sí, esto es exactamente lo que necesitaba, pensó Delias rápidamente corriendo por su mente una serie de titulares potenciales. Asalto enemigo derrotado por un desembarque desde el espacio, un avance sectorial, orcos en retirada en desorden. Entonces se le ocurrió un nuevo título y sabía que era lo que le gustaría leer al comisario. Orcos derrotados en el sector 1.13, la compañía Yuma al IV victoriosa. Sonriendo, Delia escogió un lápiz y comenzó a escribir un elogioso informe de la batalla, exagerando el combate y utilizando una gran variedad de palabras y frases de stock que había desarrollado a lo largo de sus años en el ejercicio de sus funciones. Heroica resistencia, valiente y decidida defensa, un triunfo de la fe y contra el salvajismo de los orcos. En ocasiones, cuando se detenía por la construcción de alguna nueva frase llena de celo retórico y fuego, sintió como si despertara su conciencia, pero él la ignoró. No era su culpa que se viera obligado a mentir y tergiversar los hechos. Se dijo que la verdad era siempre la primera víctima de la guerra. Como oficial de información, a veces era su tarea la de ser creativo. Hacer lo contrario sería arriesgarse a ofrecer ayuda y consuelo al enemigo. Sí, era una cuestión de deber. Y, después de todo, era importante hacer todo lo humanamente posible para mantener la moral de las tropas.